Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Opel Astra G. El Astra G alguna vez fue considerado un automóvil resistente a la corrosión casi ideal. Hasta que la edad superó los 10 años, los principales problemas que tenían eran la podredumbre grave de la galleta, la puerta trasera de los hatchbacks y las camionetas. Pero la fe en un futuro brillante y la galvanización hacen maravillas, sobre todo porque la corrosión de este Astra es invisible hasta el último momento. Cuando aparece óxido de felpa debajo del plástico del umbral, es demasiado tarde para beber Borjomi, el umbral ya no está allí y los largueros están muriendo. Es fácil encontrar coches en este estado, basta con mirar ejemplos de los primeros años de producción, que cuestan cientos de miles de dólares, y subirlos a un ascensor. Los más baratos suelen tener todo ya visible en la foto del anuncio. Sin embargo, incluso en coches mucho más caros también se pueden encontrar muchas cosas interesantes debajo. Lo principal aquí es no ser tímido y aplastar ligeramente la capa de goma y anticorrosión. A veces simplemente no hay metal en el interior. La galvanización mantiene los paneles exteriores en excelentes condiciones, pero el tratamiento anticorrosión inicialmente débil mata la carrocería de forma fiable y desapercibida. Solucionar estos problemas no es tan costoso, no se requiere pintura, pero la gran mayoría de los servicios corporales no pueden restaurar la carrocería de manera integral y no quieren hacerlo. Tendrás que cocinar el coche todo el tiempo. Está claro que estos casos deben evitarse. El interior del coche era inicialmente sencillo hasta el primitivismo, pero cómodo y fabricado con buenos materiales. Aunque aquí sea aburrido y la ergonomía no alcance la de Volkswagen, este ya es un nivel completamente aceptable incluso para un coche moderno. Lamentablemente, la mayoría de los coches se ofrecen con configuraciones extremadamente deficientes. Es bueno que tengan elevalunas eléctricos y aire acondicionado. Pero lo principal es que es cómodo, los asientos son buenos, e incluso si hay un interior recaro. Pero encontrar una versión así, con botones en el volante, una buena radio CD original, una computadora de a bordo, niebla luces y otras pequeñas cosas no es tan fácil. El control de clima y la navegación estándar NCDR 1500 con pantalla SID en color son generalmente exóticos, que en la mayoría de los casos son instalados por los propios propietarios, encargando repuestos al extranjero. El xenón estándar y el cambiador de CD son aún menos comunes y generalmente se encuentran en automóviles con motores exóticos para Astra 2.2 con una capacidad de 147 HP. Con o 2.0 turbo. Los problemas eléctricos son raros, pero vale la pena comprobar el cableado de las puertas. El funcionamiento del cierre centralizado se ve interrumpido por los microinterruptores de la puerta del conductor y por fallos de los motores de bloqueo de las cerraduras. El cableado de los asientos en automóviles con airbags laterales falla si el asiento se mueve a la posición más retrasada con alfombras traseras no estándar, o a la posición extrema hacia adelante con alfombras delanteras no estándar. El cable de dirección se vuelve quebradizo con el tiempo y también falla. El botón de ajuste del espejo eléctrico puede atascarse. Y si no hay toda esta electricidad, entonces no hay nada que romper. El cableado del coche es bastante sencillo y fiable, pero la calidad de los materiales a veces falla, e incluso a esta edad los problemas empiezan con las unidades ECU, ABS y TIAS. Las averías no son muy frecuentes, pero se pueden, ya que diga que te atrapen. Un problema poco común, pero extremadamente desagradable, con el cableado interior son los conectores de los arneses transversales en la parte inferior y la unión de las partes delantera y trasera del cableado en la cabina. Cuando la alfombra interior se moja, los conectores se corroen y los fallos se vuelven regulares. Pero esto solo ocurre con ejemplares completamente muertos. Pero los problemas con la ECU de los motores 1.6 y 1.8 fabricados después del año 2000 ocurren con bastante frecuencia y su reparación es costosa. Esto se debe a la mala ubicación de la unidad en un área con grandes fluctuaciones de temperatura. El bloque ABS falla con menos frecuencia, las conexiones de soldadura del bloque también están rotas.
Las fallas en los sensores del motor suelen ser mucho más económicas y fáciles de diagnosticar, pero también ocurren con regularidad. Los problemas se pueden resolver, la ECU se puede restaurar, reemplazar por una que funcione o se puede trasladar la unidad a un lugar más frío. A veces se practica sustituirlo por una unidad de control de series de motores más antiguas, sin que surja tal problema, por ejemplo del 1016XL. El cableado del compartimento del motor es generalmente bastante débil, el aislamiento de los cables en los haces a menudo se desmorona al intentar volver a cablearlo. Si nota una agricultura colectiva al reemplazar piezas del arnés, entonces vale la pena verificar la calidad del trabajo y la coincidencia de las marcas de color de al menos los cables más importantes. Casi todos los niveles de equipamiento están equipados con dirección asistida eléctrica, un híbrido de dirección asistida con bomba eléctrica. A lo largo de los años de producción, las máquinas lograron cambiar 3 tipos de unidades de bombeo. El primero de ellos, el llamado TRW1, es lo más sencillo posible, se avería por motivos puramente mecánicos o por debilidad del generador y del cableado. Estuvo instalado desde el inicio de la producción del modelo hasta finales de 1999. No es particularmente confiable, pero no es propenso a fallas ni fallas técnicas. Es cierto que el coche no se comporta muy bien con ello. El TRW2 más nuevo es mucho más común y se instaló casi hasta el final del lanzamiento europeo del modelo. Esta ya es una unidad computarizada, con un sistema de control, sensores y otras comodidades. Además de los problemas puramente mecánicos y eléctricos, los sensores y la propia ECU de la bomba también funcionan mal, pero los errores se pueden leer mediante un escáner. En general, el sistema es bastante fiable, pero ahora está fallando debido a su antigüedad. Debe controlar cuidadosamente el cableado de alimentación y, en ocasiones, será necesario reemplazar el sistema de control. Pero, a diferencia de la primera generación del sistema, TRW2 no es sensible al estado de carga de la batería ni al funcionamiento del generador. Se puede reparar con éxito. Una reparación típica relacionada con la edad incluye reemplazar 2 cojinetes del motor eléctrico, a veces pegar los imanes del motor y reemplazar las teclas de alimentación del variador. El sistema de frenos en automóviles con motores de hasta 1,6 litros es bastante débil, los discos de freno delanteros son francamente pequeños, y para reemplazarlos por discos de mayor diámetro es necesario transferir al mismo tiempo los bujes y las pinzas de freno a la versión de coches con motores 1.8 y superiores. También tendrás que cambiar las llantas, las versiones más débiles tienen un patrón de tornillos de rueda de 4x100, mientras que las más potentes tienen un patrón de tornillos de rueda de 5x110. Además, las tuberías se pudren y la unidad ABS puede funcionar mal, puede dejar de funcionar por completo, apagarse después de calentarse o dar un error a uno de los sensores o válvulas. En general, no hay sorpresas, pero sí algo a tener en cuenta. Las pinzas traseras también son propensas a atascarse, ya que no les gusta mucho el desgaste de las pastillas y los discos traseros. Cambie los componentes a tiempo, de lo contrario, tendrá que afrontar costosas reparaciones de frenos. Bueno, escuche atentamente el funcionamiento del amplificador de vacío, en los coches viejos es propenso a sufrir fugas. Los frenos de los coches más potentes son notablemente más eficaces, no hay quejas sobre la calidad del trabajo y los problemas de recursos son prácticamente los mismos. Las suspensiones del Astra G son muy fiables, la vida útil de la mayoría de los componentes supera los 100.000 kilómetros. La suspensión resiste de manera ejemplar todas las dificultades de la vida, e incluso el uso constante en carreteras en mal estado solo requerirá un reemplazo temprano de los amortiguadores, y los soportes de las puntales delanteros fallarán hasta 150.000 kilómetros. El precio de los componentes tampoco está mal. La cremallera de dirección gotea muy raramente, pero es típico un ligero golpeteo. El juego de la dirección a menudo está asociado con los ejes de transmisión y las juntas de la columna de dirección más que con la cremallera misma. Las transmisiones automáticas aquí son ejemplarmente confiables.
Se trata de la serie Eisenau 50-40NE con motores de 2,0 y 2,2 litros y la AU60-41SN en motores más débiles. Los problemas surgen solo con un alto kilometraje o un uso intensivo en combinación con cambios de aceite poco frecuentes. El intervalo correcto es de 60 a 70.000 km para AU50 y de 50 a 60.000 km para AU60. Además, las cajas más jóvenes requieren una reparación regular de los motores de turbina de gas con el reemplazo de los revestimientos de bloqueo, lo usan notablemente con más frecuencia que las más potentes. Una primera llamada típica de estas transmisiones automáticas es la desaparición o debilidad de la marcha atrás, o fuertes sacudidas durante los cambios, pero esto suele ocurrir con recorridos de más de 250 a 300.000 kilómetros. Las series de motores más comunes en el Astra G son los motores 1.4 y 1.6 litros de 16 válvulas, así como el 1.6 de 8 válvulas. Los motores 1.8 son un poco menos comunes. Los coches con otros motores son extremadamente raros, excepto que el 2.0 se encuentra a menudo en el Astra Coupe. Las válvulas de 16 válvulas 1.4, 1.6 y 1.8 son estructuralmente idénticas. Sus versiones producidas antes de 2000 no tienen problemas con la ECU, pero el grupo de 1.6 pistones es propenso a coquizarse y la vida útil de las válvulas guía en la culata y los sellos de aceite es corta. Ya con un kilometraje de 150.000 kilómetros, es necesario cambiar periódicamente los sellos de las válvulas o reparar la cabeza. Pero aquí hay unidades de encendido sencillas y cables de alto voltaje, muy baratos. Los motores más recientes de las series IZ producidos después de 2000 a 2001 tienen un pistón modificado, que incluso en los motores 1.6 es menos propenso a consumir aceite, pero un mayor apetito de aceite a esta edad ya es típico en ellos debido a la edad. Pero además del recurso del grupo de pistones, se suman los problemas de averías de la ECU y de la válvula de mariposa, cuya solución puede ser muy costosa, pero que, afortunadamente, no le sucede a todo el mundo. Si no cambia las bujías, un módulo de encendido muy costoso se convierte en consumible. Los termostatos del motor son propensos a fallar y a sobrecalentarse. Si cambia regularmente el kit de sincronización, evita el sobrecalentamiento, cambia las bujías con regularidad y vierte buen aceite, entonces el recurso de la unidad antes de que aparezca un consumo importante de aceite será de 250 a 350.000 kilómetros, lo cual es bastante normal para los estándares modernos. Solo recuerde, el kilometraje suele ser de 100 o 2.000 kilómetros, la mayoría de los automóviles tienen motores en condiciones muy normales y se recomienda un diagnóstico cuidadoso al comprar. Los propietarios de Opel suelen ser personas tacañas y no siempre tienen conocimientos técnicos, por lo que existen opciones para reparaciones francamente de granja colectiva. Los motores 2.0 de la serie X20XEV son aún más fiables e ingeniosos, tienen una válvula de mariposa simple con un control de ralentí clásico, un módulo de encendido simple y, en general, serán una buena opción. Pero se instalaron solo antes de 1999, el cableado del compartimiento del motor está abiertamente desmoronado por la vejez y son raros. El Z20 LED turboalimentado de la serie 2.0 difiere esencialmente poco de ellos, pero, por supuesto, no se debe contar con una larga vida útil. Los motores Z22 de la serie 2.2 casi nunca se encuentran, pero en cualquier caso no se recomienda su compra. Un diseño costoso con una cadena de distribución, cuyo costo de reemplazo es comparable al precio del automóvil, la falta de tamaños de reparación para los pistones, accesorios costosos, una culata muy débil, en la que las roscas de las bujías a menudo se rompen. Y se caen los tornillos que sujetan los elementos de distribución. En resumen, hay argumentos más que suficientes en contra de la compra. Los motores diésel 2.0 tienen poca demanda, pero en general tienen mucho éxito. Tienen una buena vida útil del grupo de pistones, una alta confiabilidad del equipo de combustible y su bajo precio. En general, puede llevarse un motor diésel de este tipo con seguridad si tiene a alguien que lo revise,
Porque normalmente el servicio normal ni siquiera puede resolver los problemas de una simple bomba de inyección de combustible con regulación electrónica. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Opel Astra G. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.